Bueno, la enfermedad intersticial difusa es una enfermedad que, como les decía anteriormente, comprende aproximadamente 64 enfermedades, de las cuales las más importantes son la fibrosis pulmonar idiopática, hay enfermedades del colágeno vascular, las neumoconiosis, esas son las más importantes para nosotros en Bolivia. La sarcoidosis, la neumonitis por hipersensibilidad, la enfermedad intersticial asociada a bronquiolitis y las enfermedades de origen vascular que son el embolismo, la hipertensión pulmonar y el síndrome de hemorragia pulmonar. Y luego vienen infecciones pulmonares que puedan producir proceso intersticial, que afectan el intersticio pulmonar. Entre ellas el COVID, por ejemplo, ¿no? La neumonía por COVID. La siguiente. La enfermedad intersticial difusa es fibrosante, es decir, que produce alteración de la estructura de las láminas elásticas de la membrana alveolo-capilar. Ustedes saben que la membrana alveolo-capilar tiene elastina de diversos tipos, 1, 2. La elastina va convirtiéndose en fibra, en fibrosis, se convierten las células de elastina en células de fibroblastos que producen un engrosamiento de la membrana alveolo-capilar. Y entonces lo que producen es un bloqueo alveolo-capilar fisiológico. Entonces hay alteración de la difusión pulmonar. Entonces la neumonía intersticial inespecífica, la neumonía organizante y criptogenética son idiopáticas. Las asociadas a enfermedades de colágeno vascular son el 10% y las neumoconiosis, como les decía, 25%. ¿Qué es una neumoconiosis? Es una enfermedad producida por aspiración de polvos orgánicos y que en nuestro medio es con más frecuencia la silicosis, porque el atrapamiento es decir, la, el aire que contamina el ambiente de las minas está lleno de polvo de sílice que aspiran los trabajadores mineros y producen la enfermedad. Cerca tenemos alrededor de entre retirados, es decir, en renta de jubilados, y activos alrededor de 1 millón de trabajadores mineros en Bolivia. También son granulomatosas en un 20%, como la sarcoidosis, por ejemplo. Vamos a ver cómo es la sarcoidosis. Las neumonitis por hipersensibilidad, como por ejemplo la alveolitis alérgica extrínseca. El tabaco, ¿no? Son neumonías intersticiales descamativas que produce el tabaco y bronquiolitis respiratoria o enfermedad intersticial propiamente dicha. La siguiente. Antiguamente se llamaba enfermedad de Hamann-Rich, porque Hamann y Rich fueron los que describieron por primera vez esta enfermedad en 1830 más o menos. Pero la forma aguda de la enfermedad, fibrótica aguda, ¿no? En cambio, estas son crónicas, son restrictivas crónicas. Fíjense ustedes, en la gráfica está muy claramente que la reacción macrofágica produce oxidantes de proteasas, lesionan el neumocito tipo 1, engruesan la membrana alveolo-capilar y se produce fisiológicamente lo que se llama bloqueo alveolo-capilar, es decir, alteración de la difusión. Ustedes saben que la difusión está regida por una ley, ¿no? ¿Se acuerdan la ley que rige la difusión? Jerusa, ¿te acuerdas de la ley que rige la difusión? Es la ley de Fick, creo, doctor. Exactamente, la ley de Fick. Entonces la ley de Fick dice que la difusión es igual a la diferencia de presiones de los gases en uno y otro lado de la membrana, multiplicado por la superficie de la membrana e inversamente proporcional al grosor de la membrana. Entonces, ¿qué pasa con estas enfermedades? Disminuye la superficie y aumenta el grosor de la membrana. Ustedes saben que la superficie de la membrana alveolo-capilar es 70 metros cuadrados.
y el grosor de la membrana es media micra. Y eso se engruesa y lógicamente produce alteración de la difusión, disminución de la difusión pulmonar. La siguiente. Entonces, es un síndrome clínico patológico que se produce en pacientes entre 40 y 70 años. El síntoma más importante es la disnea insidiosa. ¿Qué quiere decir insidiosa? Crónica, de larga evolución. La supervivencia media de los pacientes después del diagnóstico no pasa los 3 años, ¿no? Es un patrón de neumonía intersticial. Los pulmones se ponen firmes, acartonados, pierden su elasticidad, la superficie pleural se comporta irregularmente y se comporta como un empedrado. Los lóbulos inferiores, las áreas subpleurales y septos interlobales se afectan. La lesión básica y precoz son los focos de fibroblásticos, como les decía. Es una fibrosis parchada. Parchada quiere decir como en partes, ¿no? Hay zonas que están normales y hay zonas que están anormales. Y el patrón en la radiología es patrón de panal de abejas, colapso de las paredes alveolares y nódulos y retículos, o retículos y nódulos, o sea, forma reticular y nodular, o solo nodular o solo reticular. La patogenia son ciclos repetidos de injuria alveolar de etiología desconocida, en la mayor parte. Por eso se llama idiopática, ¿no? Idiopática. ¿Cómo se diagnostica fisiológicamente? Es decir, cómo se determina la alteración de la difusión pulmonar. Mediante una prueba que se llama la dilución del CO, la dilución del monóxido de carbón. Con un aparato muy especial el paciente respira y va lavando el monóxido de carbón en el aparato y lógicamente el aparato va midiendo las características de la difusión del CO y te mide exactamente si es leve, el proceso es leve, moderado o grave. La siguiente. Entonces, la neumonía intersticial usual de etiología desconocida tiene este aspecto anatomopatológico tanto en la macroscopía como en la microscopía. Fíjense la anatomía patológica del pulmón a primera vista, ¿no? Y en la microscopía, fíjense, los alvéolos tienen una pared totalmente gruesa, engrosada, y la relación con el capilar es dificultosa, lógicamente, fisiológicamente hablando. La siguiente. Entonces, el foco fibroblástico está señalando esa flechita y fíjense los fibroblastos, cantidad de células alargadas con núcleos centrales, esos son los fibroblastos. Ahí fíjense en la imagen más grande, los alvéolos ahí, la cavidad alveolar, los neumocitos tipo 1, tipo 2 muy alterados y la membrana alveolo-capilar totalmente gruesa, totalmente engrosada. La siguiente. Ahora vamos a hablar un poco de la neumonía organizante criptogenética o bronquiolitis obliterante con neumonía organizativa. Se llama BONO también por eso, ¿no? Bronquiolitis obliterante con neumonía organizativa, BONO. Es de etiología también desconocida, su clínica es tos y disnea. La radiografía presenta áreas de consolidación bronquiolar subpleural, pero en general son nódulos y retículos bilaterales, o sea, un patrón intersticial. La patología muestra pseudopólipos fibrosos, ¿no? En los conductos alveolares y alvéolos en menor medida de los bronquiolos en la misma fase evolutiva. No puede haber recuperación sola automáticamente, es decir, sin ninguna intervención médica, o hay que hacer un tratamiento con corticoides. Ahí está, fíjense, esa es la característica de la neumonía organizante criptogenética anatomopatológicamente.
Los alvéolos prácticamente están ocupados, totalmente ocupados, áreas de consolidación, pero el intersticio es el que sobrepasa con la fibrosis, ¿no? Los ductos fibrosos. La siguiente. Las enfermedades del colágeno vascular son el lupus eritematoso, la artritis reumatoidea y la esclerodermia. La dermatomiositis es menos frecuente en nuestro medio. Las más frecuentes son las dos primeras, la artritis reumatoide en un 20% y el lupus en un 50%. Por lo tanto, estas dos producen fibrosis pulmonar, complicaciones comunes que puede ser el comienzo de la enfermedad o pueden aparecer en el curso de la enfermedad. El lupus se presenta con pleuritis, con neumonitis aguda y hemorragia también, algunas veces en el 2% de los casos con hemoptisis. Y la artritis reumatoide tiene dos formas, hasta tres yo diría. Una forma de afectación pleural, una forma de fibrosis intersticial, artritis reumatoidea con fibrosis intersticial, y la otra que se llama enfermedad de Kaplan. Tomen nota de este nombre, Kaplan con K. Kaplan es la asociación con silicosis, o sea, artritis reumatoidea, nódulos reumatoides en el pulmón con silicosis, con nódulos silicóticos. A veces no podemos diferenciar en la anatomía patológica cuál es silicótico y cuál es reumático. Entonces eso se llama enfermedad de Kaplan. La siguiente. Entonces, las más importantes, aquí nos vamos a detener un poquito. Las enfermedades pulmonares están llamadas neumoconiosis, están causadas por el depósito de polvo orgánico inhalado, ¿no? En el lugar del trabajo, en este caso en la mina. ¿Qué polvo? El polvo de la sílice. ¿Y qué factores son los que van a producir la fibrosis? Primero, la calidad del polvo. El polvo muy concentrado, la concentración de polvo en el lugar de trabajo, en la mina, en la bocamina o en los perforistas que están más o menos a 200 metros de profundidad de la tierra. Imagínense ustedes, no sé si alguna vez ustedes han visitado una mina, conocen una mina. Yo he tenido la oportunidad de entrar en dos oportunidades en Yayagua y en Potosí, a las minas, en el Cerro Rico de Potosí. Se ingresa a 200 metros de profundidad de la tierra, es una cosa increíble. Se pierde. Uno de los colegas con el que un colega neumólogo de Sucre que estaba conmigo, ya casi pierde el conocimiento cuando estaba entrando ahí, y eso que nos dieron unas pequeñas máscaras con oxígeno. Casi pierde el conocimiento, ya no pudo llegar hasta el nivel 12 de profundidad. Y ahí trabajan los mineros con falta de oxígeno, con una concentración de polvo muy importante. En un milímetro cúbico de ese polvo hay cualquier cantidad de polvo de sílice, de partículas de sílice. Y entonces el tamaño de la partícula también tiene mucho que ver. Si son partículas grandes, el pulmón se defiende, pero si son pequeñitas, menos de una micra, entonces lógicamente llegan al alvéolo y producen la enfermedad. Y otra cosa muy importante es la susceptibilidad del hueso. Es decir, el trabajador minero puede ser muy susceptible al polvo de la sílice y está trabajando meses y ya tiene silicosis. En cambio, hay algunos otros trabajadores que trabajan años de años y tienen silicosis moderadas o mínimas, pero llegan a tener silicosis un 95% de los trabajadores mineros. Entonces, la patología diagnostica la enfermedad mostrando los nódulos silicóticos y asbestos cuando es el trabajo en asbesto, ¿no? Y la patología de sospecha se confirma con la clínica y con el antecedente de trabajo. Hay que preguntar qué trabaja, ¿no? ¿Cómo trabaja en la mina? ¿Es perforista? ¿Es carrero? ¿Es callapero? ¿Es transportadero?
o es las mujeres generalmente que escogen el general se llaman pallides, ¿no? Pallides. Ellas también pueden tener silicosis, aunque lógicamente ellas trabajan en exterior mina. El interior mina no se permite el ingreso a mujeres, porque según tradición y según creencias, los mineros dicen que si ingresa una mujer, se cae en la mina, se derriba y mueren todos aplastados. Entonces, es muy difícil que una persona de sexo femenino pueda ingresar a la mina. Al ingresar a la mina hay una tradición muy importante que hacen los mineros, porque también redunda en la patología. Primero, que fuman cigarrillo. Segundo, mastican coca. Tercero, toman alcohol para hacer la ofrenda al tío que está en la mina y para que les vaya bien en el trabajo. Descubran vetas de mineral. Entonces, eso produce alcoholismo, produce tabaquismo, produce también por el estallido de la dinamita para ingresar y hacer los orificios necesarios para las perforaciones. Eso produce también alteraciones en los oídos, ¿no? Produce timpanitis, una lesión del nervio vestibular, etcétera, etcétera. Por lo tanto, todas esas patologías son ocupacionales en los mineros. La siguiente. Bueno, entonces las neumoconiosis pueden ser por polvo de carbón, por sílice, que es la más frecuente en nuestro medio, por asbesto, por berilio, por óxido de hierro. El asbesto produce cáncer. Más que una silicosis, produce cáncer. La siguiente. Ahí está una antracosis, eso es un enfermo de una mina de carbón, pero más o menos así también es el pulmón, o sea, prácticamente muy parecido es el pulmón de un minero silicótico, ¿no? Así, con esas características macroscópicas. Fíjense esos puntos negros, es la sílice, el polvo de sílice o polvo en este caso de carbón. Múltiples, ¿no? Múltiples. Eso en la radiografía se ve con patrón intersticial. Ya les he dicho que la radiografía es una fotografía de la anatomía patológica de una enfermedad. La siguiente. Ya, la antracosis microscópicamente se presenta así. Las flechas están señalando las características de los nódulos, ¿no? Y la inflamación linfática, los bronquios, los ganglios, la pleura. Hay máculas y nódulos de 1 a 2 milímetros y hay, felizmente, la alteración funcional no es tan importante como en otras enfermedades, pero es crónica, muy crónica. Hay disnea crónica, que no llega a ser grave, que el minero tolera la disnea y puede seguir trabajando, trabaja sin ningún problema, pero poco a poco va avanzando la enfermedad y lógicamente se va complicando, especialmente con corazón pulmonar crónico y con tuberculosis. O sea, la asociación tuberculosis-silicosis es prácticamente un 30%. 30% de los silicóticos pueden llegar a tener tuberculosis también. La siguiente. Ahí están las máculas y nódulos. ¿Se fijan? A ver, tu flechita, ahí está. Ese es un nódulo. Ese es otro nódulo ahí. La reacción. Y por debajo está el color oscuro. Es la reacción inflamatoria. La reacción inflamatoria de la neumoconiosis. La siguiente. Eso es una fibrosis masiva, progresiva, con años de contacto con cavitaciones. No solo la tuberculosis puede producir cavitaciones, la silicosis también puede producir. Y lógicamente eso ya produce disfunción pulmonar y cor pulmonar crónico.
La siguiente. Esa es la silicosis. Así se ve una silicosis al corte en un paciente que se ha hecho una autopsia, se ha llevado al pulmón a hacer el examen correspondiente. Fíjense, la flecha está indicando un nódulo silicótico, ¿no? Y las características inflamatorias. Y anatomopatológicamente, histopatológicamente, está el nódulo silicótico ahí, ¿no? Es una silicosis avanzada. Esos nódulos silicóticos a la radiografía se ven como unas imágenes patognomónicas de silicosis. ¿Cuál es la imagen patognomónica de silicosis? En la radiografía es la calcificación y tiene una forma muy especial la calcificación. Se llama calcificación en cáscara de huevo. Calcificaciones en cáscara de huevo. Fibrosis concéntrica con partículas de sílice a la luz polarizada, ¿no? Ese es un nódulo silicótico que a la radiografía muestra una calcificación en cáscara de huevo. La siguiente. El asbestosis puede mostrar cuerpos de asbesto y como un alfiler, fíjense ustedes ese alfilercito que está ahí, esos son cristales, son cristales de asbesto que produce cáncer, fibrosis pulmonar, lógicamente, pero cáncer en la pleura, o sea, mesotelioma maligno. La siguiente. La asbestosis produce también cáncer pulmonar, no solamente pleural, sino pulmonar. Fíjense, este es un nódulo canceroso con mesotelioma y cáncer de pulmón. La pleura y el pulmón están afectadas por la asbestosis. La siguiente. Vamos a hablar un poquito de la sarcoidosis. La sarcoidosis es una enfermedad de origen desconocido, sistémica, granulomatosa, que afecta el 90% de los ganglios ciliares y el pulmón. Su base es inmunológica, hay predisposición genética, los individuos de raza negra son propensos a enfermar de sarcoidosis y es granulomatosa, se toma el ganglio, se hace biopsias de los ganglios por mediastinoscopía y esos ganglios tienen granulomas, pero no tienen necrosis caseosa. Esa es la diferencia con la tuberculosis. El diagnóstico diferencial del granuloma es que es granulomatosa sin necrosis caseosa. La siguiente. Ese es un nódulo sarcoideo, ¿ven? En el ganglio. Está el ganglio y los nódulos, ¿no? Sarcoideo. Fíjense ustedes los granulomas. Ahí están células gigantes tipo Langhans, alrededor están células epitelioides que son histocitos modificados, exacto ahí, y fibrocitos, fibroblastos, corona de linfocitos, son granulomas. Son granulomas. La siguiente. El tratamiento de esta enfermedad es con corticoides o no tiene tratamiento. Es decir, no se hace tratamiento. Se evoluciona espontáneamente, mejora espontáneamente. La neumonitis por hipersensibilidad es un espectro de lesiones pulmonares intersticiales y granulomatosas también, y representan una reacción inmunológica por exposición intensa y prolongada a polvos orgánicos. ¿Cuáles son esos polvos orgánicos que producen neumonitis por hipersensibilidad? El pulmón del granjero, el que limpia los gallineros, el que está cerca de las palomas de la Plaza Murillo, de sus heces fecales y sus plumas, despiden ciertos factores de tipo atópicos que producen esta neumonitis por hipersensibilidad. Pero no solo eso, sino pueden producir también micosis. ¿Qué micosis? Una micosis que ustedes ya conocen, que afecta a las meninges y el cerebro, y el pulmón, lógicamente, ¿no?
porque se inhala, pero afecta mucho el cerebro y las meninges, produce una meningitis y una encefalitis. Entonces, ¿cuál es esa micosis? ¿Se acuerdan? Cada heces fecales, 1 gramo de heces fecales de las palomas del Plaza Murillo, el INLAS ha descubierto y dice que tienen alrededor de 5 millones de infectantes de este hongo. Por lo tanto, no deberían haber esas palomas. Son totalmente dañinas y producen enfermedades, especialmente a los niños. Entonces, ¿cuál es esa micosis? ¿Quién se acuerda? Que produce también granulomas, ¿no? Lesión intersticial en el alveolo, alveolitis, así con neumonitis, hipersensibilidad, produce también las mismas lesiones. Se llama criptococosis. La criptococosis, el criptococo neoformas, con su forma infectante y su forma vegetante. La forma infectante es la que se encuentra en las heces fecales de las palomas. La siguiente. La neumonitis por hipersensibilidad produce granulomas necrotizantes, pequeños, ahí está, miren. Ese es un granuloma, pero no es un granuloma tuberculoso porque no tiene necrosis caseosa, es no caseoso. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas? No, doctor. Muy bien, adelante entonces. La enfermedad intersticial asociada a bronquiolitis respiratoria es otra enfermedad que produce fibrosis pulmonar. Es una lesión histológica común en los fumadores. La clínica es de disnea, tos, en pacientes de 40 a 50 años, fumadores. La función pulmonar está alterada. Hay una alteración en la dilución del CO, o sea, en la función de difusión. Las lesiones son de imagen, de morfología, como focales y bronquiocéntricas. Tiene agregados de macrófagos como con polvo. En los bronquiolos respiratorios de primero y segundo orden, y en los ductos alveolares y los alveolos adyacentes. Hay leve inflamación y fibrosis peribronquiolar. La recuperación se produce en el paciente cuando cesa de fumar. Entonces es el conducto alveolar el que está comprometido. No está comprometido al saco alveolar, está comprometido al ducto alveolar por hipersensibilidad, ¿no? Al tabaco. La siguiente. La proteinosis alveolar es una acumulación de surfactante acelular en los alveolos y en el espacio bronquiolar. Fíjense en la imagen, ¿no? Es adquirida por etiología desconocida, no es familiar. En el 90% de los casos se puede descubrir anticuerpos anti-GM y de antígeno de necrosis tumoral. Es congénita en algunos casos tiene base genética. Es secundaria, puede ser a silicosis o a intolerancia a proteínas, ¿no? Y produce a la manera de tumores, ¿no? Los pulmones aumentan de peso, el espacio alveolar se llena con precipitado granular y paz positivo, la tinción de paz es positiva. La clínica es de disnea de comienzo insidioso, tos y abundantes esputos de aspecto gelatinoso, como clefa, dice el paciente, dice, mi expectoración es pegajosa, doctor, como gelatina y como clefa es pegajosa. La siguiente. El tratamiento es con corticoides en este caso. Bueno, en las de origen vascular tenemos el embolismo pulmonar, hemorragia e infarto, que producen también alteraciones de tipo fibrótico. La hipertensión pulmonar, que la vamos a ver después, en un tema muy aparte.
Y el síndrome de hemorragia pulmonar difusa, que se produce, por ejemplo, en la neumonía por SARS-B2 coronavirus, el COVID-19 actualmente, la neumonitis y la neumonía por COVID-19. Es un síndrome de hemorragia pulmonar difusa. La siguiente. Entonces, el embolismo pulmonar lo vamos a ver con ustedes, o ya lo hemos visto, creo. Sí, hemos visto esta mañana, ¿no es cierto? Ya no vamos a repetir mucho. La siguiente. Ahí está un trombo. Eso quería mostrarles esta mañana, un trombo. La siguiente, por favor. Así es un trombo. Fíjense, ahí hay glóbulos rojos. Esos tractos son de fibrina, acumulación de plaquetas. Así se ve en el microscopio, en el ultramicroscopio, un trombo que se incrusta en la arteria pulmonar y produce embolia pulmonar. La siguiente. Ya, no vamos a volver a repetir. Ahí está, esto quería mostrarles esta mañana, las lesiones de un infarto. Al anterior, por favor. Es bonita esta porque ese triángulo café que está ahí abajo, eso en la radiografía se ve. ¿Cómo se ve eso en la radiografía? Chicos. Como la jiba de Ham. Exactamente. Y fíjense en el otro lado, la arteria pulmonar principal está obstruida. Eso es por un coágulo, por un trombo terrible. Y el paciente ha muerto, lógicamente, porque es un infarto pulmonar masivo que le ha dado al paciente y se muere, ¿no? La siguiente. Los infartos múltiples, ahí están, fíjense, donde está la flechita, eso es igual, una jiba de Hampton ahí, arriba también, más arriba, exacto. Este es el lóbulo inferior de un paciente que ha tenido infarto. Y el trombo organizado microscópicamente han visto, ¿no? La evolución clínica, ya saben, de la tromboembolia. Entonces, el 5% puede producir muerte súbita. La hipertensión pulmonar, que puede ser primaria, secundaria. Después ya vamos a ver esto en el tema mismo. La siguiente. La hipertensión pulmonar produce fibrosis pulmonar. ¿Por qué? Porque engruesa la túnica vascular, o sea, la pared vascular del el endotelio vascular, y aumenta lógicamente la tensión, la resistencia del vaso. Al aumentar la resistencia del vaso produce hipertensión. Ahí está, fíjense. Eso produce hipertrofia de la media, la fibrosis íntima y la disminución de la luz del vaso. Las arteriolas pequeñitas son unas arteriolas, ¿no? Pulmonares. La siguiente. El síndrome de hemorragia pulmonar está representado por el síndrome de Goodpasture y la hemosiderosis pulmonar. El síndrome de Goodpasture se acompaña de fibrosis pulmonar más glomerulonefritis rápidamente progresiva en hombres jóvenes, en muchachos jóvenes, entre 15 y 35 años. Produce hemoptisis, síntomas respiratorios. Hace un mes atrás, cuando estábamos en esta cuarentena, por vía virtual me consultaron desde México con un paciente que creían que era un COVID muy avanzado, pero no era COVID, resultó siendo un Goodpasture, ¿no? Muy parecido a la fibrosis intersticial producida por la neumonía